la importancia de igual manera de conocer estos fármacos? La importancia de conocer estos fármacos también es porque son usos no del 50 ni 70% de la consulta, pero al menos entre un 20 a 30% de lo que es la consulta externa. Donde también vemos el uso de los antibióticos es en el área a nivel hospitalario, ¿no? Donde tenemos que emplear otro tipo de manejo en relación a estos antibióticos, y un criterio importante que tener en cuenta es la vía de presentación. Recordar que los antibióticos tenemos en la presentación vía oral, vía parenteral y vía tópica de manera correspondiente. ¿Por qué es importante conocer ello? Porque vamos a estar frecuente en relación al uso, por lo tanto yo necesito saber qué criterios requiero para poder emplear un antibiótico. No es lo mismo que yo tenga una condición en etapa de vida adulta, que yo tenga una condición gestante, de igual manera que no tenga una etapa, una condición de adulto mayor, o que aparte de ser adulto mayor sea hipertensa o nefrópata. Esas condiciones me van a ayudar a mí a saber qué antibiótico voy a emplear, que es justamente lo que vamos a repasar hoy en clase. Tenemos 4 casos clínicos puntuales. Uno es en relación a un menor de 4 años que sufre una escoriación en rodilla derecha mientras juega fútbol y presenta al día siguiente fiebre, temperatura de 38, buenos días, dolor y flebosis perilesional de lo que es la extensión. El otro es un adulto mayor, de igual manera, con 2 problemas de rubrosa, disnea, dolor en limitar derecho hace 2 días. Al examen físico, presión arterial de 97-58, pulso 102, respiratoria 32, temperatura 39 y saturación en 96. Hay matidez, preocupáticos, crépitos respiratorios en tercio y medio de mitad derecha. Toda la semiología a nivel pulmonar. Exámenes auxiliares complementarios, leucocitos en 12.800. ¿Cuál es el rango normal? De 4 a 10.000 y abastonados en 8. ¿Por qué nos ponemos abastonados? Porque queremos saber si es que hay o no desviación izquierda. Eso nos ayuda ¿para qué? Para procesos infecciosos. De igual manera, en la radiografía de tórax que tenemos radioopacidad, ¿ya? La radioopacidad, ¿qué se traduce? Que hay una consolidación, ¿a qué nivel? Del hemitórax derecho. ¿De qué caso estamos? Una neumonía de un adulto mayor que me está generando problemas en relación a funciones vitales, porque esa presión no debería estar manejándolo un adulto mayor. Criterio hospitalario, mientras que el caso de arriba, la puerta de ingreso, ¿cuál fue? La barrera cutánea, que se rompió por la escoriación e ingresó gérmenes, por lo tanto, tiene una celulitis a nivel de la rodilla. Pues, probablemente, dependiendo de cómo evolucione, puede haber el tema de manejo por consulta externa con controles. Pero eso de qué va a depender, si con el progresar de los días noto autolimitación de la lesión, pero si es que noto aumento, voy a también tener que hospitalizar. 24 años, gestante, mujer de 11 semanas, con disuria y colaquiuria, puño percusión lumbar negativo, aparentemente una ITU baja, y examen de orina, leucocitos 48 por campo. Estamos ante un cuadro de ¿qué? De infección urinaria. ¿Cuál era el problema con las infecciones urinarias? Que me generaban ¿qué? Amenazas de partos prematuros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar nosotros? Si imaginemos que no tiene 11 semanas, sino tiene 33, ¿qué emplearíamos? El seminario que vimos, tocolíticos. Dentro de los tocolíticos, si les pidieran mencionar fármacos de tocolíticos, sulfato de magnesio, indometacina, ketoprofeno, ¿ya? Y como tiene 33 semanas, ¿qué le añadiríamos concomitantemente? Un corticoide. ¿Ya que corticoide? La famosa betametazoona. Y el último casito, tenemos una menor de 3 años con diarrea por un día, disminución de volumen, moco, rasgos de sangre y tenesmo. Fiebre, 38,5, hidratada, irritable, aumento de ruidos hidroaéreos y dolor leve en la palpación. De igual manera, ¿qué tiene? Un cuadro de JECA. ¿Por origen de qué forma? Infeccioso. ¿Es candidata para la loperamida? No, porque la loperamida en un antidiarreico no apto en niños, ¿ya? Es en adultos, no en niños. ¿Qué hacemos? Le damos sales de rehidratación oral porque está con pérdida, sí, pero es por un germen. Por más sal de rehidratación va a seguir con la diarrea, tenemos que combatir ello. Entonces, dentro de la clase vamos a ver cuáles son los fármacos que debemos de usar de acuerdo a los gérmenes que nosotros enfrentamos. Entonces, nosotros vamos a iniciar con 2 definiciones. Antibiótico y quimioterápico. Antibiótico es aquella sustancia que va a ser secretada ¿por quién? Por los organismos vivos. Generalmente, ¿qué tipo de organismo vivo? Un microorganismo, ¿ya?
¿Y qué va a hacer esta secreción de sustancia que se da por un microorganismo? ¿Va a actuar dónde? Propiamente en este germen, en esta bacteria, en este sujeto, por decirlo así, extraño que genera daño en el organismo. ¿De qué manera va a actuar? Inhibe lo que es su crecimiento, inhibe lo que es su proliferación. Y de igual manera, ¿con qué finalidad evitamos el crecimiento y proliferación? Con la única finalidad de eliminar, ¿ya? De eliminarlo de igual manera. En el caso de lo que es el quimioterapéutico, también van a ser otras sustancias, pero estas no van a ser secretadas por organismos, sino estas van a ser sustancias químicas sintéticas. Sustancias químicas sintéticas que se obtienen para el manejo de infecciones, para erradicarlas. Pero esta es una erradicación dirigida, porque el tejido en el cual se encuentra este germen no va a ser lesionado, pero sí el germen que lo está generando. Otros conceptos que nosotros tenemos que ver, además de antibiótico quimioterápico, son el de bactericida y bacteriostático. Bacteriostático, para poder entendernos, va a ser todo aquel que te debilita, ¿ya? Entonces, esto va a debilitar, por decirlo así, a la bacteria, al germen. ¿Con qué finalidad lo va a debilitar? Para que el sistema inmune pueda hacer la continuidad del trabajo, es decir, eliminar. Entonces, los bacteriostáticos van a inhibir de manera reversible y temporal el crecimiento o proliferación de estos microbios. ¿Para qué? Para que el sistema inmune pueda erradicarlos. Mientras que el bactericida es aquel medicamento que te va a producir ¿qué? La eliminación directa del microorganismo. ¿Ves? Muerte del microorganismo infectado. En el bactericida estamos hablando que va a ser un tipo de antibiótico, por decirlo de esta manera, más fuerte, más letal, que te va a generar este tipo de efecto directo, ¿ya? Donde vemos mezclas de antibióticos bacteriostáticos y bactericidas, en el caso, por ejemplo, de lo que es la enfermedad más frecuente en nuestro país, que es problema de salud pública, que es la tuberculosis pulmonar. El esquema sensible está conformado por bacteriostáticos y bactericidas, ¿ya? Entonces, ya teniendo ese concepto, nosotros pasamos ¿a qué? A espectro de acción. Entonces, si yo ya sé que los antibióticos tienen una clasificación en relación a bactericida y bacteriostático, también hay otra clasificación en relación al espectro de acción, muy estrecha, amplia y extendida. ¿Qué se refiere muy estrecha? Que esa acción va a ir dirigida a un grupo de gérmenes. No es lo mismo que yo trabaje con antibióticos que solamente actúen en gram positivos bacterias, a que yo trabaje con un antibiótico que actúe en gram positivos y gram negativos, ¿ya? Es diferente. Entonces, muy estrecha tiene, por decirlo así, un contacto de microorganismos elegidos, selecto, por decirlo así, específico. Mientras que estrecho, como que amplía un poco más esta selección. Amplía un poco más esta selección de germes, como que le decía, ¿no? Gram positivo y gram negativo. Mientras que el amplio, aparte de gram positivo, gram negativo, te va a hablar también de bacterias atípicas, de bacterias intracelulares de igual manera, y de las famosas micobacterias y los anaerobios. Es decir, como su nombre lo dice, no es amplio, su gama de bacterias en las cuales va a actuar va a ser mayor, ¿ya? Y el extendido te va a abarcar todo lo que ocupa el amplio, positivo, negativo, anaerobio, atípico, micobacterio, intracelulares, más resistentes, ¿ya? Entonces el extendido incluye aquellas bacterias que han generado ¿qué? Mecanismos de resistencias a antibióticos. Por lo tanto, dentro de lo que es el extendido, nosotros vamos a tener, por decirlo así, antibióticos más intensos. Acá nosotros tenemos la historia de los antibióticos. Probablemente ustedes lo han visto cuando han desarrollado el curso de Historia de la Medicina. El auge de ellos empieza en el año 1900 y de igual manera el descubrimiento de uno de los antibióticos de más importancia en 1930 con el descubrimiento de la penicilina, y la edad de oro de los antibióticos de 1950 a 1960. Uno, por el desarrollo de antibióticos, y dos, por detección de resistencias. ¿Qué tipo de resistencias se identificaron? A lo que son los plásmidos y al Staphylo aureus meticilino resistente. Ya a partir de los años 90, nosotros podíamos usar este término que es de la
resistencia. No es algo que haya aparecido en el 2000, por decirlo así, o en adelante, sino ya a partir del año 1950. Por eso es que tenemos que tener bastante cuidado en relación al manejo. Ahora, acerca del origen de los antibióticos. Acá nosotros tenemos una clasificación entre actinomicetos, otras bacterias, fungales y sintéticos. Pero a medida que desarrollemos las láminas vamos a encontrar una clasificación en relación a quién, a mecanismos de acción. Y esa es la clasificación que es la que yo quiero que ustedes se queden. La clasificación de qué? De mecanismos de acción. En mecanismos de acción en relación a quién, a la bacteria. Yo voy a clasificar a mis antibióticos en aquellos que trabajen en la pared celular, en aquellos que trabajen en la membrana celular, en aquellos que trabajen en los ribosomas, sea 30 o 50S, en aquellos que trabajen en el ADN y en aquellos que trabajen en el ARN. Esas clasificaciones que nosotros mencionamos, que hemos 5 y estamos omitiendo una, que es la del ácido fólico, son importantes para de manera específica saber quiénes son los antibióticos que conforman cada grupo. Acá, por ejemplo, dentro de los actinomicetes tenemos a las tetraciclinas, ¿ya? A los glicopéptidos, a los aminoglicósidos, fosfomicina, macrólidos, carbapenens. Fosfomicina. ¿Dónde hemos escuchado sobre la fosfomicina? Es de uso antibiótico para infecciones del tracto urinario. Es el fármaco de segunda línea cuando no hace efecto mi fármaco de primera línea, que en este caso es la nitrofurantoína. ¿Cuál es la ventaja que tiene la fosfomicina? Es un antibiótico de única dosis. Viene en presentación vía oral en sobre, se diluye y es única dosis. De preferencia, ¿dónde lo empleamos? Adultos mayores con múltiples comorbilidades. ¿Por qué con múltiples comorbilidades? ¿Se acuerdan del pantoprazol? Que era el que menor interacción tenía en aquellos adultos mayores pluripatológicos. De igual manera, la fosfomicina es igual, ¿ya? En aquellos adultos mayores que tienen infección urinaria y tienen hipertensión, diabetes, etc., etc., dosis de elección, una sola toma y menor interacción farmacológica. Dentro de otras bacterias tenemos a la mupirocina, modobactam, polipéptidos y polimixina. Mupirocina, ¿qué tipo de presentación es? Tópica, son las famosas crepas tópicas y nosotros lo empleamos de igual manera para infección a nivel local, ¿no? Heridas localizadas. Los fungales tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, ácido fucídico. ¿Dónde hemos escuchado el ácido fucídico? También es de presentación vía tópica, al igual que la mupirocina. ¿Y cuál otra más? La silverdiacina de plata. Son 3 cremas tópicas que nosotros tenemos. El ácido fucídico, ¿dónde lo empleamos? En pequeños. ¿Por qué problema? El famoso impético. ¿Qué es el impético? Son costras, ¿ya?, esmeriladas al reperi orales. Dentro del seminario que ustedes hacen, un seminario de partes blandas, si no me equivoco, vías respiratorias, enfermedades de vías respiratorias altas, vamos a ver ello. Finalmente, lo que son los sintéticos. Dentro de los sintéticos tenemos a los azoles. ¿A quién tenemos? Al metronidazol. El metronidazol, de igual manera, es un fármaco que nosotros vamos a emplear especialmente para qué bacteria, la Clostridium difficile, y también lo empleamos como parte del tratamiento para infecciones digestivas y de enfermedades de transmisión sexual. Es parte del esquema de tratamiento de ¿cuál? De lo que es el síndrome de flujo vaginal. Quinolonas y la sulfonamidas. Son algunos de los medicamentos que les he mencionado que nosotros vamos a desarrollar. Acá, por ejemplo, en esta tabla, de manera más específica, vamos a tener a lo que son la clase de antibióticos, el año en que se dieron y su representante y dónde actúan. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los ribosomas 30S, ¿qué tipo de fármacos le corresponde? Los aminoglicósidos y las tetraciclinas. Entonces, estas dos clases de antibióticos, tetraciclinas y aminoglicósidos, si hablamos de mecanismo de acción, ¿dónde va a ser? Proteína ribosomal 30S. Dentro de los aminoglicósidos, ¿qué representante tenemos? Gentamicina, tobramicina. Estos aminoglicósidos que le he mencionado, gentamicina y tobramicina, lo podemos emplear en conjuntivitis de tipo bacteriana, y en el caso de la gentamicina, además de usarlo en conjuntivitis bacteriana, puedo también usarlo en problemas de tracto urinario. Otro medicamento, le tenemos los
aminofenoles y los macrólidos. ¿Estos dónde actúan? En la proteína 50S. ¿Quién representa? Cloranfenicol. El cloranfenicol es aquel, de igual manera, lo usamos en procesos a nivel digestivo y te genera una reacción adversa que tiene nombre propio. ¿Cuál es esa reacción adversa que te puede producir el cloranfenicol por el uso? Que se da en algunas personas, el famoso síndrome de hombre gris. ¿Ya? El famoso síndrome de hombre gris. ¿Por qué antibiótico es producido? Por el cloranfenicol. Es un ramo. No se producen todos, pero puede llegar y siempre es bueno informarle, como se dice eso a los usuarios, que puede haber cambios en la inflamación propiamente de la piel. Dentro de macrólidos ya los conocemos también. ¿Dónde actúan? ¿En qué proteína? 50S. ¿Qué macrólidos conocen? La famosa acitromicina, la famosa claritromicina y la eritromicina. ¿Ustedes han visto a la eritromicina dentro de qué grupo? Digestivo también, que era parte de qué? Era un procinético, ¿ya? También, que actuaba a nivel de la botulisina, si no me equivoco. A la acitromicina, que era parte del tratamiento alternativo, ¿de dónde? En asma, en aquellos asmas propiamente complicados, ¿ok? Y luego vimos la claritromicina, que donde lo habíamos empleado en el tratamiento de primera línea de Helicobacter pylori. Tratamiento de primera línea de Helicobacter pylori, ¿cuál era? Omeprazol, amoxicilina y claritromicina. Siempre tengan en cuenta que se les pregunta de primera línea. Solo pregunta primera línea, solo tienes que mencionar 3 nombres, no tienes que mencionar más. Entonces ahí nosotros hemos visto el uso de 3 macrólidos de manera respectiva. Para los que tuvieron expresión de duda acerca de la citro, dentro de sus tablas, que son de los 5 steps, de los 5 pasos, la que dice de adultos y adolescentes, en la parte baja hay un rectángulo de color gris, que es la de tratamiento alternativo. Y dentro del paso 5, en la parte baja del tratamiento alternativo, está la citromicina. ¿Por qué? Porque al asma pueden agregarse gérmenes. ¿De qué tipo de preferencia? Atípicos. Los macrólidos son de usos de problemas respiratorios, pero por gérmenes atípicos, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Y si hablamos del paso 5 de asma, ya como para hacer ese pequeño repaso, ¿qué fármacos lo conformaban? Los LAMA más glucocorticoides inhalatorios con mezclados ¿con quién? Con un LABA. ¿En qué dosis? Alta. Muy bien, perfecto. Luego tenemos a lo que son los glicopéptidos. ¿Quién representa? La famosa vancomicina. La vancomicina también es un medicamento que te actúa bien, pero ¿cuál es el problema? Es netamente de uso hospitalario. ¿Por qué hospitalario? Porque la única presentación que vamos a encontrarla es vía parenteral. Entonces vamos a emplearlo en qué cuadros? De sepsis. Ahí totalmente cuadro de sepsis o infecciones localizadas, por ejemplo, a nivel del cuerpo de manera sistémica, ¿ya? Porque necesito que el efecto sea sentido. Los glicopéptidos como vancomicina, ¿dónde actúan según mecanismo de acción? Síntesis de la pared celular. Al actuar en la síntesis de pared celular, ¿en qué va a interferir? En la formación de los famosos péptidoglicanos. Si no se forman estos péptidoglicanos, ¿qué ocurre con esta pared? Se va a romper. ¿Y esta bacteria qué va a ocurrir? Se va a eliminar. Tenemos las glicosamidas. Otro representante, ¿quién es? La clindamicina. Es un antibiótico que lo empleamos para qué tipo de infecciones? Anaerobias. Infecciones anaerobias, la clindamicina. ¿Y dónde actúa? En las proteínas 50S. ¿Cuál es otra reacción adversa que puede tener la clindamicina? Si bien es cierto, yo lo uso en anaerobios, las famosas diarreas. Es por eso que cuando en odontología, por los abscesos bucales, se indica este medicamento, los usuarios cursan concomitantemente con episodios de Raynaud, porque es un antibiótico anaeróbico, por lo tanto es fuerte. Y no solamente va a actuar ahí, sino también va a actuar en otro tipo de gérmenes, y eso genera alteraciones en qué flora intestinal, porque nuestra flora intestinal también tiene gérmenes, solo que están en equilibrio. Entonces por eso vamos a tener este problema. ¿Y vamos a darle un antibiótico para mejorar ello? No, solamente lo rehidratamos y dieta, porque se va a autolimitar solo. Termina de tomar el antibiótico por su absceso, se terminó el problema.
¿ya? La clindamicina sí va de la mano con otro antibiótico más, normalmente lo mezclan. ¿Con quién lo mezclan? Si la clinda abarca anaerobios, normalmente lo mezcla con el ciprofloxacino, ¿ya? Que el ciprofloxacino es una fluoroquinolona, ¿ok? Es una fluoroquinolona. ¿Dónde más vemos la unión de clindamicina más ciprofloxacino? Aparte de abscesos. Pero abscesos, como se dice bucal. ¿Dónde más? En los famosos pies diabéticos. En los pies diabéticos los utilizan, como se dice, ese tipo de fármacos para poder, como se dice, tratar esos pies, además de las curaciones respectivas. Otros medicamentos que tenemos acá, meropenem, fosfomicina. Fosfomicina pertenece al grupo de los fosfonatos, ¿ya? ¿Y dónde te actúa? A nivel de igual forma de la síntesis de la pared celular. Fosfomicina, como les decía, se usa como protocolo de lo que es enfermedades de infecciones del tracto urinario, y su mecanismo de acción, síntesis de la pared celular, y pertenece al grupo de los fosfatos. Otro antibiótico, meropenem. ¿A qué grupo pertenece? Carbapenems. Meropenem y vancomicina van de la mano. ¿Por qué van de la mano al igual que clinda y cipro? Porque te van a abarcar no solo anaerobios, sino también gram positivos y gram negativos. Yo cuando uno antibióticos es porque quiero que generar ¿qué? Un espectro ampliado. Cuando yo mezclo antibióticos es porque lo que yo quiero generar es un espectro ampliado en relación a los gérmenes a abarcar. De igual manera cuando yo mezclo meropenem y vancomicina, porque yo quiero de igual manera abarcar tanto positivos como negativos, ¿entendido? Y de igual manera pseudomonas, porque el meropenem también te actúa con ese tipo de bacterias. Entonces recuerden eso, cuando ustedes mezclen antibióticos es porque quieren abarcar más en relación al espectro de acción, ¿ok? Eso es lo que es, por eso hacen la mezcla, si no, no. Meropenem y vancomicina de igual manera, ¿el uso cuál es? Hospitalario en sepsis o infecciones sistémicas. Meropenem, ¿dónde era el efecto? En síntesis de la pared celular, y el meropenem de igual manera, síntesis de la pared celular, pero si hablamos de manera específica, ¿dónde actúa? En las uniones de las proteínas de las penicilinas. ¿Por qué? Porque es un carbapenem, ¿ok? Y ahí otro antibiótico. Tienen que ser antibióticos que ustedes utilicen y veamos. Colistina. Dentro de lo que son las polimixinas, tenemos que destacar a la colistina. También donde actúa en la pared celular, que es lo que genera una ruptura de la membrana celular, lo cual hace que propiamente esta bacteria se rompa. Si la pared de la bacteria, la membrana celular de la bacteria se rompe, ¿qué ocurre? Se debilita y va a ser proclive ¿qué? A eliminarse. Propiamente se autoelimina. Pero para eso que tenemos que usar fármacos que actúen en la pared celular y que me generen este tipo de intrusión. Entre ellos está la colistina, que pertenece a la polimixina. De igual manera, ¿cuándo usamos colistina? Cuando el meropenem con la vancomicina fallaron, fracasaron. También se emplea ¿de qué forma? Hospitalaria, ¿ya? Cuadros sistémicos propiamente. Ahora, otros fármacos, penicilinas, lo que usamos más que nada en nuestra consulta externa. ¿Quién representa la penicilina? Las amoxicilinas. ¿Dónde actúan las amoxicilinas? De igual manera en la síntesis, en la formación de la pared celular. Específicamente ¿en qué? En las proteínas unidas ¿a qué? A las penicilinas, ¿ya? En las uniones de proteínas de penicilina. De esa manera no se forma el péptidoglicano y por lo tanto esta pared se rompe. Amoxicilina, ¿dónde lo usamos? Especialmente si nosotros se recuerdan cuando hicieron atención primaria en salud, APS, el manual AIEPI, que es el de atención de enfermedades prevalentes de la infancia, te habla de dos protocolos, uno el de GECAS y otro el de IRAS. Y dentro de IRAS te habla de las famosas faringitis agudas. El tratamiento de primera línea, ¿cuál es? Amoxicilina, ¿ya? Por eso es el que más nosotros, como se dice, usamos. Te ayuda y te cobertura bastante bien vía respiratoria. ¿Dónde más te cobertura bien? Las famosas otitis medias agudas. ¿Y podemos reforzarlo si queremos ampliar el espectro de acción? Sí. ¿Con quién se refuerza? ¿Con quién va de la mano la amoxicilina? ¿Han escuchado amoxicilina más ácido clavulámico
clavulámico tiene que ver con qué tipo de inhibidores. Beta, lacta, masa. Es por eso que en las otitis, que yo quiero ampliar mi espectro, utilizo mi amoxi más mi amoxicilina más ácido clavulámico. Muy bien. De igual manera yo tengo otro tipo de presentación que es la del ácido fucídico, donde te va a actuar en la síntesis también de proteínas. Eso ya lo hemos visto, que es de manera tópica. ¿En qué problema? Pético. Ahora, las famosas cefalosporinas. ¿Cuántas generaciones tenemos actualmente? 5, exacto. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, una forma rápida de aprenderlos. Dentro de estos, por cada grupo tenemos nombres propios. El mecanismo de acción de las cefalosporinas, de igual manera, ¿dónde es? Síntesis de la pared celular. ¿Dónde van a actuar? A nivel de la unión de proteínas de la penicilina. Las cefalosporinas de primera y segunda generación, ¿dónde actúan más? En gram positivos. Y en gram negativos, ¿cómo es el efecto? Débil. ¿Ya? Es débil, es débil. Mientras que a partir de la cefalosporina de tercera, cuarta y quinta generación, ¿qué ocurre? Se invierten los papeles. Gram negativo pasa a tener resaltancia para tercera, cuarta y quinta, y gram positivo pasa a ser intermedio. En el caso de cefalosporinas de cuarta, ¿dónde actúan? Al igual que el meropenem, pseudomonas, muy bien. Y en el caso de la cefalosporina de quinta, ¿dónde actúa? En el Staphylo aureus meticilino resistente, ¿ya? Muy bien, hasta ahí hemos visto los antibióticos que más deben ustedes conocer. Ya. De estos medicamentos de acá, que también usamos y está presente, ¿cuál es? Isoniazida. ¿Pertenece a qué grupo? Las viridamidas. ¿Dónde te actúa la isoniazida? En lo que es la pared celular. ¿Dónde hemos visto la isoniazida? Esquema DBC. ¿Cuáles son los fármacos clásicos? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Luego, dentro de los fármacos que son las nitrofurantoínas, ¿quiénes están? La nitrofurantoína. ¿Y dónde te actúa la nitrofurantoína? A nivel de la síntesis del ADN. O sea, ya no estamos hablando de membrana celular, ya no estamos hablando de pared celular, ni tampoco de proteína 30 y 50S. Estamos hablando de quién? De síntesis de ADN. La nitrofurantoína te genera daño a nivel de este ADN. ¿Dónde se emplea? Infecciones del tracto urinario, y también es de uso en quienes, en gestantes. Luego tenemos el famoso metronidazol, que pertenece al grupo de los azoles. También te genera daño, ¿dónde? En el ADN, porque va a actuar ¿dónde? En la síntesis de este ADN. Fluoroquinolonas, ¿quién está? Ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino, ¿ya? Estos de aquí, ¿dónde te actúan? También en la síntesis del ADN, pero específicamente ¿en qué área? Te van a actuar a nivel de inhibir, bloquear el ADN quirasa y también en la topoisomerasa 4, ¿ya? Luego tenemos al etambutol, que también es esquema TBC, te actúa ¿dónde? A nivel de la pared celular. Y ¿qué otro fármaco más es importante? No veía. ¿Existe un antibiótico ideal? No existe. ¿Por qué no existe un antibiótico ideal? Porque tenemos etapas de vida diferentes. Tenemos condiciones distintas, como entre ellas la gestación. Y de igual manera tenemos enfermedades que me van a generar limitaciones a nivel de órgano blanco. Por lo tanto, yo tengo que dar antibióticos de manera específica en relación a ¿qué? A las características de mi usuario y según su cuadro clínico. Dentro de lo que son mecanismos de acción, mecanismos de resistencia. Mecanismos de acción, ¿dónde actúa? A nivel de la síntesis del ADN. Puede actuar en el proceso de replicación, transcripción o translocación. De igual manera me puede actuar a nivel de la síntesis de la pared celular o a nivel de ¿quién? De la permeabilidad de la membrana. De igual manera puede actuar a nivel de ¿qué? De los ribosomas, ¿ya? Síntesis de proteínas y también a nivel de lo que es la formación de ácido fólico. Estos son mecanismos de acción habituales. Y acá nosotros ¿qué tenemos? La resistencia antibiótica.
Dentro de los mecanismos de resistencia antibiótica, mutaciones. ¿Puede darme mutaciones a nivel del ADN? Sí. Puede haber mutaciones a nivel de los cambios receptores de lo que es el ADN, tanto a nivel del ADN de quirasa como el de topoisomerasa 4. Si hay mutaciones acá, ejemplo, la nitrofurantoína que actuaba en esta zona o el ciprofloxacino, ¿va a hacer efecto? No. ¿Por qué? Porque como ese target, ese receptor está mutado, no lo va a aceptar, no lo va a reconocer. Por lo tanto, va a continuar con el proceso infeccioso. Por eso, ¿qué es necesario pedir? Cultivos. Porque el cultivo te va a permitir de manera dirigida que actuar. Porque lamentablemente el problema con los antibióticos, ¿cuál es? La resistencia. Esa es la relación ADN. Ahora, ¿hay también modificaciones en los ribosomas por mutaciones? Sí. Por ejemplo, si hay mutaciones en el 30-50S de los aminoglicósidos, ¿vamos a poder usarlos? Tampoco, ¿ya? Mecanismo de resistencia. ¿Dónde más voy a encontrar mecanismos de resistencia? A nivel de lo que es la pared celular, ¿ya? De igual manera, si yo encuentro resistencias a nivel de la pared celular que no me permitan generar una disrupción o una desintegridad de esta pared, por más que yo use penicilina, cefalosporina, carbapenés que actúan en ello, no va a haber efecto. Y tengo que usar otro grupo farmacológico. Y acá está la lámina más importante de toda la clase, la lámina 15. ¿Ya? La lámina 15, ¿por qué? Porque la lámina 15 te habla. ¿Quiénes actúan en la síntesis de la pared celular? Es decir, ¿quiénes te van a actuar específicamente evitando la formación de peptidoglicano, beta-lactámicos, vancomicina, isoniazida, etabutol, cicloserina, etionamida, bacitracina y polidicina. Si nosotros preguntáramos para el examen final en relación mecanismos de acción y antibiótico para relacionar, la lámina 15 es una lámina importante a estudiar, ¿ya? Alteración de la membrana, o sea, aquellos que te van a generar una disrupción en la permeabilidad de la membrana, que es lo que está interno. ¿Okay? Porque la pared es esto, externo, y la membrana está de manera interna. ¿Quiénes van a ser? ¿Qué antibióticos? Polimixina, neomicina, bacitracina. Aquellos que te van a actuar en la replicación del ADN, ¿quiénes van a ser? Metronidazol y quinolones. Y las quinolones específicamente topoisomerasa 4 y la ADN quirasa. Aquellos que te van a actuar en la transcripción, pero del RNA mensajero. La transcripción del RNA, ¿quiénes van a ser? La rifampicina. Ahora, nuestras proteínas, la 50 y la 30S. Aquellos que te actúan en la 50, ¿quiénes son? Cloranfenicol, macrólidos, glitazina. Y aquellos que te actúan en la 30S van a ser los aminoglicósidos, tetraciclinas, aminoglicósidos, tetraciclinas. Y acá está el de antimetabolitos. Los de antimetabolitos son los que se relacionan al ácido fólico. ¿Quiénes son? Sulfanamidas, el trimetropin. Aquí va a estar el famoso sulfametoxazol natrimetropin. ¿Dónde lo han escuchado? Es el medicamento de segunda línea para enfermedades digestivas. Por ejemplo, esa niña que estaba con jeca, lo primero a darle sería una furazolidona. Pero si la furazolidona, como se dice, no está, ¿qué le podemos dar a segunda línea? Sulfametoxazol más trimetropin. Para este es el grupo de los mecanismos de acción de los antimetabólicos. Acá tenemos aquellos fármacos que van a actuar en la síntesis de proteínas, tanto de los 50 y los 30S. A nivel del 50S, acá tenemos el cloranfenicol, macrólidos como la eritromicina, y a nivel del 30S, tetraciclinas y streptomicina. La streptomicina, ¿dónde lo han explicado? Sí, lo que escucharon antes, cuando hicimos la clase de hemostasia. Antifibrinolíticos de manera antigua. Actualmente se emplea, ya dejó hace años de usarse. ¿Qué te generan? Eso es en relación a los ribosomas que hemos visto en la lámina anterior. Acá estamos inhibiendo la síntesis de metabolitos esenciales. Si yo inhibo la síntesis de metabolitos esenciales de lo que es la barrera, ¿ya? La pared celular, ¿qué ocurre? Como por ejemplo la polimixina, ¿dónde se actúa? En pared celular.
Pero si yo este antibiótico, como la polimicina, actúa en lo que son las proteínas de la pared celular, ¿qué es lo que va a originar? Y por lo tanto, la eliminación del virus. Eso es a través del mecanismo de qué? De la disrupción de membranas. Ahora, acá nosotros tenemos los mecanismos de resistencia, especialmente ¿qué resistencia? Los beta-lactámicos, tanto en gram positivos como en gram negativos. ¿Cuál es la diferencia entre un gram positivo y un gram negativo? Que el gram negativo tiene una membrana externa, es decir, como una protección extra, mientras que el gram positivo solo tiene pared celular y la membrana celular. El gram negativo, que tiene membrana externa, pared celular y membrana celular, ¿ya? Entonces ese reforzamiento permite que sea más difícil, como se dice, el tema de eliminar. Por eso tenemos que emplear otro tipo de antibióticos. Dentro de los gram positivos, ¿qué ocurre? La falta de unión a proteínas fijadoras de penicilina, debido a la alteración de estas proteínas, no permite que la penicilina se adhiera completamente a esta pared. ¿Producto de quién? De los beta-lactámicos, hace que esta bacteria, ¿qué ocurra? Sobreviva. Las famosas resistencias, ¿ya? Entonces eso hace que la célula, como se dice, sobreviva. Mientras que si el peptidoglicano sí se uniera en forma completa a esta proteína fijadora de penicilina, ¿qué ocurriría? La eliminación de esta. ¿A través de quién? Porque no se forma el peptidoglicano. Cumplimos el objetivo. Y luego tenemos las bacterias gram negativas. De igual manera va a haber presencia de beta-lactámicos. La única diferencia es que la membrana externa va a proteger, como se dice, esta bacteria y no va a permitir que se dé esta unión por la membrana externa. Y por lo tanto la célula sobrevive. Pero recordar que hay un espacio. A pesar que hay una membrana externa, hay un espacio periplásmico. Y en este espacio periplásmico sí tenemos también estas proteínas fijadoras de penicilina. Pero como hay, como se dice, mutaciones en estos receptores, de igual manera no llegan a unirse. Entonces, ¿qué ocurre con la bacteria? Sigue sobreviviendo. Sigue sobreviviendo. ¿Por qué? Porque si en el espacio periplástico sí se llegara a hacer una unión completa de estas proteínas, ¿qué ocurriría con esta bacteria? Acá están de igual manera los mecanismos de resistencia. Los gram negativos, la ventaja, membrana externa, pared celular, y lo que es la membranita interna o la membrana celular. Otros mecanismos a nivel de los targets, a nivel de lo que es el ADN, a nivel de las proteínas, de igual manera ribosomales o modificaciones enzimáticas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Resistencias. Ejemplo, la más frecuente es la E. coli. La E. coli en relación a qué problema te genera? Infecciones del tracto urinario. El 60% es resistente ¿a qué? A las aminopenicilinas. Es por eso que nosotros no damos amoxicilina para tratar una infección urinaria. Porque si yo ya sé a nivel de estudios que el 60% es sensible, estoy dando un recurso de forma innecesaria. 2. ¿Le vamos a dar una cefalexina? Tampoco. Tenemos que dar otro tipo de fármacos. El 15% está asociado a inhibidores de beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque estamos usando mal las penicilinas, ¿ya? Porque estamos dando penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Y eso qué me va a generar en mi cultivo? El famoso BLE positivo. Por eso que cuando veo que es BLE positivo, quiere decir que es resistente a inhibidor de beta-lactamasa y tengo que dar otro tipo de fármaco. Y lo más sorprendente, la E. coli es resistente al 10% de las fluoroquinolones. ¿Y eso por qué ocurre? Porque usamos de manera inadecuada lo que es el ciprofloxacino. No es mi medicamento de primera línea, por decirlo así, darle cipro a una infección del tracto urinario. ¿Cuál era? La nitrofurantoína. Pero ¿cuál es el problema con la nitrofurantoína? Que no se termina el tema del tratamiento porque dura entre 5 a 7 días. ¿Cuál es el RAN asociado o efecto adverso? Irritación gástrica y náuseas y vómitos, porque lo tienes que tomar vía oral cada 6 horas. ¿Ya? Eso genera que yo deje de usar el referido fármaco. Neisseria meningitis, la famosa meningitis. 30%, como se dice, resistencia a las penicilinas. Eso de igual manera me genera limitados. Ahora veamos.
monoterapia y terapia combinada. Monoterapia es la terapia clásica, habitual, que empleamos, ¿qué? Un antibiótico, ¿no? La famosa faringitis, que le das su ibuprofeno cada 8 más amoxicilina cada 8 por 5 días. El clásico tratamiento. Mientras que la terapia combinada es aquella en la cual tienes que emplear 2 antibióticos. ¿Debido a qué? Que no responde a la terapia habitual. Y no solamente porque no responde a la terapia habitual, sino también porque vamos a encontrar una extensión de la enfermedad. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con el uso de lo que son los antibióticos? Insuficiente información acerca de la etiología en la práctica clínica, ¿ya? Es bueno que nosotros, por ejemplo, si sabemos que hay un proceso respiratorio alto, tenemos como mínimo conocer qué tipo de bacterias me generan este tipo de problemas, y yo sé que de preferencia van a ser bacterias de qué tipo, gram positivas. Por eso es que yo voy a tener que usar como primera línea, ¿cuál? Las amoxicilinas. Pero si yo no sé, tengo esa información o mi información es insuficiente, voy a brindarle de frente ¿qué? Macrólido. Lo que ocurrió en el COVID, como se observaron buenos resultados con la citro, bastara que estuvieras con fiebre o con tos y le arranque el macrólido. De igual manera, y lo mismo sucede con nuestros pequeños niños y adolescentes con asma, que a veces las mamás, para ya no ir al médico, como vieron que en urgencia les indicaron, como se dice, la prednisona, el salbutamol, y algunos, dependiente de la auscultación pulmonar, pueden agregarlo a citro, le vuelven a comprar la misma receta. Y eso no está bien. O sea, ahí tenemos el uso irracional del mismo, ¿no? El espectro cambiante. Podemos en un inicio haber tratado de manera estrecha, ¿ya? El tema de un antibiótico dirigido solo a gram positivos, pero debido a estas dificultades podemos variar y podamos tener que ampliar este espectro de el uso irracional de los antibióticos, la resistencia. La resistencia actualmente es más frecuente. Ya no es algo que yo pueda decir temporal o específicamente a ciertos antibióticos. Y de igual manera los avances futuros en relación a antibióticos. ¿Hay nuevos fármacos antibióticos? Sí, y eso es una ventaja, pero al mismo tiempo una desventaja, porque si no usamos una herramienta de manera correcta vamos a tener problemas. Por ejemplo, en mi etapa de internado, la colistina era de uso reservado. Ya aquellos que ya pues, no funcionó, el meropenem, vancomicina, nada, le daba. Actualmente la colistina se emplea prácticamente concomitante a estos fármacos. ¿Y por qué ha aumentado el tema de su uso? Por el inadecuado empleo de meropenem y vancomicina. Por eso el meropenem y vancomicina en los hospitales sale con una receta que tiene que tener validada ¿qué? El sello del servicio de infectología, porque se generó el problema en relación a un uso inadecuado, me genera resistencia y que cuando yo lo emplee no me haga efecto y tenga que pasar de inmediatamente a mi antibiótico de reserva por intensidad. Y si me termino mi antibiótico de reserva por intensidad, ese problema ocurrió con TBC en los años 90, cuando se dieron los primeros casos de MDR. En nuestro país, lamentablemente, eran desahuciados, porque solo conocíamos qué esquema, el esquema sensible. Y en esos usuarios MDR que había resistencia a la ISO, había dificultades en relación a tratarlo, pero se tuvieron que hacer coordinaciones con ONGs. ¿Qué ocurría con las ONGs a nivel internacional? Ya tenían estudios avanzados de antibióticos para este tipo de dificultades. ¿Qué se hizo? Alianzas. Y estos usuarios, de manera voluntaria, firmaron sus consentimientos y aceptaron, ¿no?, este tipo de medicación. ¿Y qué se observó? Resultados. Eso permitió que nuestro país pudiese acceder a estos medicamentos gracias a este grupo, por decirlo así, de identificados de MDR, y se vio el tema de resultados, porque si no hubiéramos tenido ello, hubiera habido bastante tema, por decirlo así, de mortalidad de estos usuarios, ¿no? Qué importante es la investigación en relación a antibióticos, porque si no, eso te limitaba tu esperanza de vida. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para indicar un antibiótico? Conocer su estructura química, su mecanismo de acción, la actividad antibacteriana, farmacocinética, sí. ¿Qué ocurría si dábamos un antiácido, un neutralizante, como por ejemplo el hidróxido de aluminio más magnesio junto con una quinolona, a nivel de farmacocinética?
recuerdan la clase de interacción farmacológica, limitaba su absorción. Por eso yo tenía que darlo separado. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los alimentos, hay que tener en cuenta. Por eso la farmacocinética. Reacciones adversas, hemos mencionado algunas, ¿no? El detalle de estas reacciones adversas es que a veces me hace que yo corte el tema de mi tratamiento. Resistencias bacterianas y el uso clínico. Bien. Criterios propiamente de elección. ¿Qué necesito? ¿Qué criterios tengo que tener yo para poder elegir a mi antibiótico? ¿Para qué lo estoy usando? Etiología, sensibilidad, el espectro, la eficacia, si lo tolera, costo y vía de administración. Ahora, acá nosotros tenemos un esquema acerca de bacterias gram positivas, gram negativas y terminamos ¿con quién? Con las atípicas. Dentro de las gram positivas hay tres representantes, los bacilos, los cocos y los filamentosos. Los bacilos son dos tipos, aeróbicos y anaeróbicos, no requieren la presencia de oxígeno. Anaeróbicos, Clostridium. Aeróbicos, ¿cuáles? La listeria, el bacillus y el Corynebacterium. Dentro de los famosos cocos, ¿cuáles van a ser? Aeróbicos, pero estos se diferencian por una enzima, que es la catalasa. Catalasa negativos, catalasa positivos. Catalasa negativos, la streptococo, ¿ya? Estos son alfa, beta, I. Alfa, hemólisis parcial, beta, hemólisis completa y I, no hemólisis. Dentro de la hemólisis alfa, tenemos aquí al estreptococo neumónico. ¿Qué te genera? Neumonía. La beta, hemólisis completa. ¿Qué tipo de representante? Streptococcus pyogenes grupo A y Agalactea y grupo B. ¿Qué tipo de problemas se genera? Dérmicos. ¿Ya? Las infecciones propiamente dérmicas. Tejidos blancos. Y no hemólisis. Aquí quienes tenemos como representantes los famosos enterococos. El enterococo que se menciona, enterococos, procesos digestivos, ¿ya? Y por contaminación, urinarios. Muy bien. Y la clasificación de gram positivos a nivel de filamentos. Igual manera, aeróbicos y anaeróbicos. Aeróbicos, nocardia, y anaeróbicos, los actinomices. Me olvidaba de alguien. Así como tenemos los cocos de streptococo catalasa negativo, tenemos los catalasa positivos, que van a ser los famosos el estafilococo. El estafilococo, que se va a dividir en dos, coagulasa negativo y coagulasa positivo. El coagulasa positivo, ¿con quién me quedo? Estafilo aureus. ¿Cómo se ingiere? Vía oral. Exacto. Es el famoso estafilo aureus que aparece en los alimentos, específicamente en aquellos alimentos que son cremosos. Y ahora vemos los gram negativos. Dentro de los gram negativos tenemos diplococo, el cocobacilo, el bacilo y en forma de coma. Dentro de los diplococos son de qué tipo? Aeróbicos. Tenemos representantes de Neisseria meningitis y la Neisseria gonorrea. Gonorrea, enfermedad de transmisión social, gonorrea. Cocobacilo, Haemophilus influenzae, Mortadella pertussis, Brucela, enfermedad de relación ingesta de lácteos contaminados. De igual manera, Haemophilus influenzae, que también te genera un tipo de neumonías. Exacto. Bacilos. Los bacilos tienen que ver con la fermentación de quién? De la lactosa. Aquellos que sí fermentan y aquellos que no fermentan. Los que sí fermentan, ¿cuáles van a ser? E. coli, tracto urinario. Klebsiella, Enterobacter, de igual manera, urinario y digestivo. Y Citrobacter y Serratia. Y dentro de aquellos que no fermentan van a estar ¿quiénes? Las pseudomonas. Las pseudomonas entonces es una bacteria gram negativa. ¿Y qué empleamos acá? Meropenem, que era un grupo de Carbapenem y cefaloporinas de cuarta generación. Y también estaba como representante Salmonella y Shigella. En este caso, Salmonella y Shigella también. ¿Qué tipo de enfermedades se producen? De preferencia digestivas. Cerramos con quién? En forma de coma. Van a ser oxidasa positivos. ¿Requieren de la presencia de ureasia? Sí, ustedes ya lo conocen, el Helicobacter pylori. También ya sabemos el esquema, ahora sí. Aquellos que requieren un medio alcalino para su crecimiento, el fibrio, cólera, diarreas, ¿de qué tipo? De agua de arroz. En nuestro país también generó estragos por mortalidad por la deshidratación. Y finalmente requiere temperaturas altas de 42 grados, Campylobacter jejuni, ¿ya? Campylobacter jejuni. También se ha escuchado, ¿a qué se asocia? Síndrome de Guillain-Barré. Muy bien.
problema digestivo y urinario. Ahora, nuestros atípicos. Dentro de nuestros atípicos, ¿a quiénes tenemos? Micoplasma, Rickettsia, Coxiella y Clamidia. Micoplasma son atípicos, pero ¿de qué característica? Gram negativos, de igual manera, no facultativos, anaeróbicos. ¿Quiénes nos representan? Micoplasma leprae, que te produce lepra, neumonía, neumonía típica, y hominis, infecciones del tracto urinario. Y en el caso de lo que es Rickettsia, tenemos que es una bacteria de igual manera gram negativa, pero ¿de qué tipo? Intracelular, representada por la tifus, por la fiebre de las montañas rocosas. Y de igual manera, ¿quién requiere la Rickettsia? La Rickettsia tifus, Rickettsia prograsecki, vectores. ¿Qué vectores? Garrapatas y pulgas. ¿Ya? Coxiella, gram negativo de igual manera, gram negativo, y tiene una reproducción de qué tipo? Binario. La fiebre Q, la Coxiella burnetii. Y finalmente, Clamidia, que es otro gram negativo, también es un poco, y es intracelular. ¿Quién lo representa? La Clamidia trachomatis, que también es otra enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. Clamidia pneumoniae, que es una neumonía atípica. ¿Qué usamos en neumonías atípicas? Plasmabrolia. Este esquema es el de la página, habíamos dicho lámina 15 y lámina 34, ¿ya? Esta es la otra. ¿Por qué es importante? Me abarca penicilina, ¿dónde actúa? Enterococos positivos, negativos, pseudomonas, ¿qué más? Anaerobios, ¿ok? Anaerobios y beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ok? Eso es importante conocerlo, sí. ¿Qué utilizo de beta-lactamasas de espectro extendido? Ampicilina sulbactam. Y si quiero tratar pseudomonas, ¿qué utilizo? Piperacillina más tazobactam. Esta es una lámina totalmente resumida por grupos de bacterias que antibiótico reviso. Si ya tengo dos, una antibiótico con mecanismo de acción y otro bacteria con antibiótico activo. ¿Ya? Eso me va a ayudar para yo poder identificar en mi caso clínico. Ah, perfecto. Es el problema digestivo. En los problemas digestivos hay bacterias gram negativos, entonces me quedo con este grupo de fármacos por descarte, etc. Cefalosporinas, de igual manera. ¿Quiénes actúan en pseudomonas? Como les decía, tercera y cuarta generación. Acá, ¿quién te pone como representante en la tercera? Ceftazidime. Ceftazidime. Y en el caso de la cuarta, te cataloga cefepime, segunda cefotectin y primera cefazolina. ¿Recuerdan lo que les mencioné de la primera y segunda? ¿Dónde era más que nada el efecto? En gram positivas. ¿Cómo ustedes observan el efecto en las gram negativas? Es menor, especialmente de la primera generación, y de la segunda generación es débil todavía. Mientras que en tercera y cuarta nosotros observamos que va a tener mayor rango en relación a negativas y pseudomonas. Incluso también te abarca ¿cuál? Positivas, ¿ya? Eso es bueno. O sea, a medida que baja de nivel, mayor espectro. La quinta, cefaroline. ¿Por qué es importante el cefaroline? ¿Dónde te actúa? Aparte de positivo, aparte de negativo, enterococos y lo que les decía, el marzo, estafilo áureo penicilino resistente. Se puede preguntar para evaluación cuál es la cefalosporina que actúa a nivel de estafilo áureo penicilino resistente. Cefaroline, cefalosporina de quinta generación, ¿ya? Luego tenemos nosotros a los carbapenems. Acá está el ertapenem, el imipenem y el meropenem. Tenemos tres tipos de carbapenems, pero solo el imipenem y el meropenem actúa en pseudomonas, en negativos, en positivos, anaerobios, beta-lactamasa de espectro extendido. Mientras que el ertapenem no actúa en pseudomonas. Luego tenemos las fluoroquinolonas. Aquí están los tres, cipro, levo y moxifloxacino. Actúan en pseudomonas el cipro y el levo, excepto el moxifloxacino, que solo es en negativas y en positivas. ¿Quién más? Atípicos. Entonces ya no solamente me quedo con mis macrólidos para atípicos, sino también en mis fluoroquinolonas.
vancomicina, ¿qué grupo pertenecía? Las glicosinas. La vancomicina, ¿en quién te actúa? Positivos, estafiloaureus, propiamente meticilino resistente y enterococos. Ahora entendemos por qué unimos la vancomicina y el meropené, porque ampliamos, no es exacto, unimos todo. Por eso es que nosotros no deberíamos excedernos a este nivel, por decirlo así, pues que usáramos de manera correcta. ¿Ya? De igual manera, también vemos ahora por qué hacemos clindamicina. ¿Recuerdan la otra mezcla que les dije? Clindamicina y ciprofloxacino. Clindamicina es en positivos, a diferencia del ciprofloxacino, y también estafiloaureus meticilino resistente. ¿Y dónde más? Anaerobios. Por eso también ven por qué motivos de alianza, porque te cubren, en pocas palabras, sumando los dos, un bloque amplio de Herpes. ¿Ya? Ahora vemos también lo que es el Bactrim, ¿ya? El Bactrim es la famosa furazolidona que actúa en negativos, parte de positivos y estafiloaureus meticilino resistente. La citromicina, que donde te actúa en atípicos, ¿ya? Al igual que la doxiciclina. El astrionam, de igual manera, y los aminoglicósidos, donde actúa en pseudomonas y en negativos. Y finalmente el metronidazol. El metronidazol normalmente actúa aquí en anaerobios. En el metronidazol, si nosotros habláramos de espectro de acción, ¿qué tipo de espectro le catalogaríamos? Muy estrecho. ¿Por qué? Porque literalmente solo te está trabajando un grupo de fármacos. Por eso el metronidazol también va de la mano con otros antibióticos. Siempre, por ejemplo, queremos ampliar más. Acá esa es la lámina 34, repásenla bien. En la lámina 35 vemos estructuras químicas. Ya para cerrar, vemos la lámina 36. Nos está hablando de los antibióticos que van a inhibir ¿qué? La síntesis de la pared celular. Entonces, en aquellos que van a inhibir lo que es la pared celular, vamos a actuar específicamente a través de las proteínas fijadoras de penicilinas, ¿ya? Y vamos a actuar a nivel de ¿quién? De la conformación de péptidos glicarios. ¿Qué fármacos van a actuar a nivel de lo que es la síntesis de la pared celular? Tenemos acá las inhibidores de la beta-lactamasa y las penicilinas. Como inhibidores de la beta-lactamasa está sulbactam, ácido clavulámico, que ya lo hemos visto, tazobactam. Dentro de lo que son penicilinas, acá me clasifica en tres: penicilina sensible, resistente y lo que es la antipseudomona. Penicilina sensible hablamos de dos: las aminopenicilinas y las penicilinas naturales. Las aminopenicilinas son ampicilina y amoxicilina. Y dentro de las penicilinas naturales, la penicilina 5 o UV y la penicilina G, que son tratamiento de ¿quién? Sífilis. Es parte del esquema de tratamiento de sífilis y también es parte del esquema de tratamiento de procesos respiratorios propiamente. Actualmente lo utiliza más la escuela argentina en la bronquitis. Ya no lo usan mucho los colegas ahora, pero sí la escuela antigua sí lo usan. Resistencia a las penicilinas, que nosotros empleamos más que nada en aquellas que son espectro estrecho: la penicilina, oxacilina y la dicloxacilina. La oxacilina, ¿dónde la usamos? Celulitis, desde uso vía parete cráneo. Dentro de lo que son las antipseudomonas, que estamos hablando de un espectro extendido, ¿quiénes son? Las carboxipenicilinas y las uriopenicilinas. Dentro de lo que son las carboxipenicilinas tenemos al carmenicina. Y dentro de las uriopenicilinas el piperacillin, ¿ya? Aquí teníamos que era el famoso piperacillin, tazobactam. Dentro de las antipseudomonas, piperacillin, tazobactam. Acá está. Piperacillin, que es una antipseudomona de las uriopenicilinas con un inhibidor de beta-lactamasa, que es el tazobactam. Eso es para que lo podamos entender. Esta es la lámina 36 y 36. De esta clase estamos dando solo 4 láminas a destacar. 4. Nada más. Ahora hablemos de las cefalosporinas. Ahí hablamos nosotros de las 5 generaciones, pero hay que ver un límite, por eso está en rojo.
En quienes no podemos dar cefalosporinas porque le va a hacer cosquillas. Listeria monocitógenes, atípicos, enterococos y el MRSA, excepto el de quinta generación, porque el de quinta generación, si ustedes googlean, es nuevo. Hasta mi época de internado me quedé en 4, pero ahora ya vemos, como se dice, que se amplía. Y eso es bueno, eso es lo que conlleva el tema de investigación, ¿ya? Primera generación, ¿con quién me quedo? Cefalexina, ¿ya? Ayuda mucho para problemas a nivel dérmico, a nivel del tracto urinario también, pero por las resistencias ya no creamos. Segunda generación, ¿quiénes tenemos? El cefaclor y el cefotoxina. Tercera generación, ¿quién? La clásica ceftriaxona. La clásica ceftriaxona, que es el esquema clásico para las neumonías. Cuarta generación, cefepime. Y quinta generación, cefarolina. Luego tenemos los carbapenems. Aquí está meropenem, ertapenem y imipenem. Dentro de los monobactams está quién? El astronam. Glicopéptidos, ¿quién está? Vancomicina y fosfomicina. Por eso les decía que la fosfomicina es de utilidad para las infecciones del tracto urinario. ¿Qué abarca? Positivos, que abarca enterococos y el MRSA. ¿Y la E. coli qué tipo de bacteria era? Aquí vemos lo que les explicaba de manera resumida acerca de las cefalosporinas. Primera y segunda generación, ¿dónde hay mayor efecto? Gram positivos. ¿Y cómo es el gram negativo? Débil, ¿ya? Débil. A partir de la tercera generación invertimos papeles. Sí abarca gram positivos, pero de manera leve, y abarca más que gram negativos. La cuarta igual, ¿no? Comienza a tener más fuerza el gram positivo, se mantiene el gram negativo y especialmente quien se añade la pseudomonas. Y el de la quinta generación te actúa de igual manera en ambos, ¿no? Positivos, negativos y el MRSA. Siguiendo con ello, la otra lámina es la lámina 38. Síntesis de proteínas. Acá lo dividimos entre el 30S y el 50S. El 30S actúan ¿quién? Los aminoglicósidos y las tetraciclinas. Eso lo habíamos visto también en la lámina anterior, que era la 15, si no me equivoco. Dentro de los aminoglicósidos, ¿con quién me quedo? Amicacina, gentamicina, tobramicina, ¿ya? Son los fármacos más frecuentes en uso. Gentamicina y tobramicina lo tenemos no solamente en presentación, gentamicina vía parenteral y gotas oculares y tobramicina gotas oculares, ¿ya? Por eso les decía que conjuntivitis aguda, dobra y gentamicina, ¿ya? Tetraciclinas, representantes, aquí está la minoxiclina, la doxiciclina y la tetraciclina. ¿Dónde se han usado? La tetraciclina lo hemos visto que es parte del esquema alternativo de segunda línea para abajo, ¿en dónde? En el Helicobacter pylori. Pero la doxiciclina y la minoxiclina, ¿dónde lo empleamos? Como tratamiento antibiótico en acné. Tratamiento antibiótico en acné. Doxiciclina y minoxiclina. Presentación de 100 miligramos, una tableta en el almuerzo cada 24. Bien, dentro de lo que son los 50 S, tenemos de igual manera a las oxazolidones, que en este caso tenemos el linesolix, y también el cloranfenicol. ¿Qué recordábamos del cloranfenicol como RAM? El síndrome de hombre gris. Y finalmente dentro de los 50 S también ¿quién está? Las macrólidos. Macrólidos sí conocemos, eritromicina, citromicina, claritromicina, ya hemos mencionado también dónde se usa. La eritromicina se usa también para vía respiratoria y de igual manera para infecciones en piel, y es mi terapia de elección en caso yo tenga, por ejemplo, soy alérgica a la amoxicilina y tengo un proceso respiratorio alto, ¿qué me da? Macrólidos, ¿ya? En terapias respiratorias altas, en alérgicos a las penicilinas, mi alternativo de segunda línea inmediato, solo en caso de alergias a las penicilinas, son los macrólidos, ¿ya? Luego tenemos nosotros aquellos que van a actuar según un mecanismo donde en el ADN girasa. Dentro de lo que es el ADN girasa están las famosas topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Aquí tenemos a las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Y dentro de quinolonas está el ácido nalicílico.
aquellos que se encargan de la síntesis del ácido fólico. Están las sulfapiras. ¿Quiénes son? El sulfametoxazol y la sulfadiazina. La sulfadiazina es en presentación tópica, que es un ungüento, y también en presentación en polvo, ¿ya? Que es para inyección de igual manera a nivel de tejidos blancos, piel, dermis. Y el sulfametoxazol, que lo empleamos para problemas tanto urinarios como digestivos. Y luego tenemos otro fármaco que es el inhibidor de la DHFR, que es el dimetropin. Recordar que sulfametoxazol y dimetropin van de la mano, ya se prescriben juntos. Tratamiento de segunda línea en jetas. Luego tenemos a los que dañan el ADN. Los que dañan el ADN son los azoles, nitroimidazoles, que es el metronidazol. Y ya para cerrar tenemos los que son en este caso relacionados al ARN polimerasa, y aquí está lo que es la rifampicina. Aquellos que van a actuar a nivel de lo que es el esquema TBC, el etambutol, que va a actuar a nivel de la transferasa arominosil, y la piracinamida, y la cicloserina. Cicloserina es un tratamiento de TBC, pero un tratamiento de TBC MDR. ¿Cuál es el rango más frecuente? Psicosis. Por eso todo usuario MDR pasa por evaluación psiquiátrica para verificar si realmente de base no tenía ningún problema psicótico. Si lo llegase a desarrollar posterior al tratamiento MDR, sería catalogado como RAM. ¿Para qué? Para cambio respectivo. Por eso dentro de los RAM, de los esquemas de primera línea, de isoniazida, rifampicina, piracidamida y etambutol, que implica un perfil hepático, porque el rango se produce a nivel de las enzimas hepáticas, a nivel de oídos por la ototoxicidad y a nivel cutáneo por lo que son los rash. Muy bien. Acá tenemos de igual manera nuevos antibióticos que se han aprobado del año 2017 al año 2020. Meropenem, Barbobactam es uno nuevo. Nuevas indicaciones, por ejemplo, la neisseria gonorrea ahora también va a poder emplearse gentamicina, ertapenem, fosfomicina. Ampliamos el uso. Los estafiloaureus, penicilina resistente, el minoxidil también es el nuevo uso. Y estos son los nombres de los antibióticos que actualmente están desarrollándose, pero aún no están aprobados. ¿Por quién? Por la FDA. ¿Qué le damos al niño primero? Ya empecemos la más fácil. ¿Qué le damos a la gestante? La más fácil. Nitrofuratoína, que les decía, la más fácil. Nitrofuratoína, 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. La segunda, ¿qué le damos a la niña con JEGA? Furazolidona como primera línea, como segunda línea sulfametoxazol más dimetropin, porque están involucrados ¿qué gérmenes? Gram negativos, y ahí puede ser que un heterococo. Habría que tomar una prueba de cultivo para poder ser más detallista. El niño de la exploración, ¿qué le damos? Además del aire. Además del aire lo deberías de hacer. Además, ¿solamente le darían un ungüento tópico, antibiótico, o le darían algo bioral? Bioral, ¿por qué? Está bien la respuesta, ¿por qué? Porque ella vino fiebre. Es como, por ejemplo, las famosas paroniquias, ¿no? Cuando hay paroniquias en relación a lo que son los dedos, muy aparte de drenar, tienes que dar bioral, porque si no se va a volver a llenar. Entonces, ¿qué le daríamos? Bioral. Una buena opción sería Moxi más ácido clorhidrato, o en todo caso podríamos darle cefalexina, porque es cobertura bien amplia. Y el último, el adulto mayor. ¿Qué le damos? Estos tres, el primero, el segundo y el tercero, lo podría brindar el antibiótico y manejarlo como
vía oral y que regresa a los 3 días para grabar. Pero ¿qué ocurre con el segundo? ¿Haría lo mismo? No, lo que hago es llevarlo a urgencia. Urgencia, que lo hidraten, ceftriaxona de primera línea e ir viendo cómo evoluciona. Los antibacterianos deben ser indicados de forma empírica o específica. Específica. Los antibacterianos prescritos deben tener espectro amplio o reducido. Piensen bien, piensen bien, piensen bien. Si yo tengo que dar un antibiótico de manera específica, ¿qué tipo de antibiótico debería de yo brindar? De espectro estrecho, ¿ya? A lo mucho estrecho, lo ideal muy estrecho. ¿Por qué? Porque si yo tengo este conocimiento, que ya he visto qué tipo de bacterias, qué grupo, debería de darlo mayormente dirigido. No le voy a dar, por ejemplo, un ciprofloxacino que me amplía tantas áreas y al final voy a, como se dice, quemar, por decirlo así, antibióticos antes de tiempo, ¿ya? Eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Es necesario ordenar cultivos previo a la indicación de antibacterianos? Sí, es lo ideal para tratar de manera específica, pero mientras se sale el resultado, ¿por cuánto nos demora un resultado? 3 días. 3 días si hablamos de infección urinaria, pero si quieren otros resultados, por ejemplo, hemocultivo, a lo mucho son 15 días. Entonces, no, ya para eso ya. Entonces, tienes que trabajar con ¿qué? Con un protocolo en base a evidencia científica, no en base a mi experiencia. ¿Y por qué hay evidencia científica? Porque vemos que hay estudios que según la característica de la bacteria le corresponde tales antibióticos. ¿Qué es lo más importante para prevenir la resistencia antibiótica? La respuesta está con la primera pregunta. Dar un tratamiento específico. Eso te va a ayudar, como se dice, a no estar cambiándole a un paciente 3 veces el antibiótico de manera correspondiente, o no darle de arranque uno de amplio espectro. ¿Qué es para usted el uso racional de antibacterianos? Claro, hay que usarlo de manera, como se dice, correcta, ¿no? Porque a veces encontramos recetas de recetas, las mezclas de las mezclas. Eso pregunta abierta. Compartimos un caso clínico. Eso